Hola a todos. Hoy vamos a probar el teorema de la subbase de Alexander. Y bueno, aquí ya lo escribí. El teorema dice lo siguiente. Si tienes un espacio topológico y una subbase de él, entonces si, si para toda cubierta abierta del espacio X formada solo con elementos de S, le puedes extraer una subcubierta finita, entonces el espacio es compacto. Es decir, el teorema de la subbase de Alexander nos dice que basta con extraerle subcubiertas finitas a las cubiertas formadas por subbásicos para que el espacio sea compacto, lo cual en algunos casos pues, hace los trabajos un poco más agradables, ¿no? Porque no hay que tomarse cubiertas de abiertos, sino solo cubiertas de subbásicos. Y habíamos dicho que algunas veces los subbásicos son más menos que los abiertos, ¿no? Bueno, entonces lo digo en otras palabras, si toda cubierta de X formada por elementos de la subbase tiene una subcubierta finita, entonces el espacio es compacto. Bueno, vamos a empezar la prueba. La prueba se hace por contradicción. Entonces empezamos diciendo, pues suponte que X no es compacto. Y entonces definimos la siguiente familia. C, que sea la familia de U's, donde U es una cubierta abierta de X que cumple que, bueno, lo voy a poner así mejor, y U no tiene subcubiertas finitas de X. O sea, es la familia que es forma de cubiertas que no tienen subcubiertas finitas. Entonces, por nuestra suposición de que X no es compacto, lo primero que podemos decir fácilmente es que C es distinto del vacío, ¿no? Como X no es compacto, debe de existir una cubierta abierta a la cual no se le puede extraer una subcubierta finita. Y de hecho a este C es al que le queremos aplicar el lema de Son. Entonces lo primero que vamos a ver es que C con la contención es un conjunto parcialmente ordenado. ¿Ok? Bueno, entonces, pues esto es muy fácil de ver, pero igual lo voy a poner aquí. Para que sea un conjunto parcialmente ordenado, la relación tiene que ser primero reflexiva, ¿no? Y entonces uno nota que si se toman una cosa en U, pues entonces claramente U está contenido en U, pues se cumple la reflexividad. La segunda cosa que hay que notar rápidamente es que la segunda es la antisimetría, ¿no? Entonces, si te tomas un U y un B en en C, entonces, no, perdón, tomas dos ahí que cumplan que U esté relacionado con B y B esté relacionado con U, entonces claramente eso implica que son iguales y eso se llama antisimetría. Y la última es la transitividad, ¿no? Entonces si te tomas U, B y W, cosas en C que además cumplan que U está relacionado con B y B está relacionado con W, entonces pues claramente, porque es la contención, tenemos que U está relacionado con W y eso nos dice que la relación es transitiva, ¿no? Entonces ya tenemos que es un conjunto parcialmente ordenado, entonces le ponemos una palomita. Además es no vacío, entonces le ponemos una palomita. Lo siguiente que hay que probar es que
es parcialmente ordenado, no vacío, y lo siguiente que hay que probar es que toda cadena tiene una cota superior, ¿no? Recuerde usted que una cadena es un conjunto totalmente ordenado. Bueno, es un subconjunto del conjunto parcialmente ordenado que es totalmente ordenado. Bueno, a ver, entonces voy a empezar a escribir. Este, sea, sea de, ay, de contenido en C, una cadena. Y aquí voy a escribir ¿qué significa que sea una cadena? Pues acuérdense que entonces se tiene que para todo U y B en la cadena, se tiene que cumplir que U está relacionado con, se tiene que cumplir que U está relacionado con B o, con V o V está relacionado con U. ¿Ok? Y bueno, entonces tienes una cadena y quieres ver que hay cotas superiores. Entonces, pues el primer caso, que es el más fácil, caso uno le ponemos aquí, ¿qué pasa si D es el vacío? Si D es el vacío, pues tienes que sugerir una cota superior. Entonces, como C es distinto del vacío, lo pongo como C es distinto del vacío, yo puedo encontrar un U en C, y ese es el que se propone como cota superior. Y claramente se cumple que para todo elemento, digamos, U en D, pues claramente U, no le pongo U, ¿verdad? Porque ya puse U. Para todo elemento B en D, pues B es menor o igual que U. Y esta propiedad se cumple pues por vacuidad, ¿no? Porque D no tiene nada. ¿Sí está bien? Y entonces, bueno, ese es el caso uno. Y el caso 2 es que, por supuesto, que D sea distinto del vacío, ¿no? Entonces ponemos caso 2, D es distinto del vacío. Ok, y aquí el que se propone como cota superior es la unión de D. Ok, y entonces habrá que observar ciertas cosas. Este, a ver, se propone como cota superior. A ver, la primera observación es que, bueno, vamos a hacerlo aquí, observaciones. Observaciones. La primera observación es que si yo me tomo, si yo me tomo un U elemento de D, entonces, pues por definición, si U está aquí, eso significa que U está contenido en la unión de D. Y eso significa que efectivamente cualquier elemento de D es más chiquito que la unión de D. ¿Sí? Pero bueno, esa es una observación. Entonces lo único que nos bastaría, bueno, ya que uno observa eso, lo único que le basta probar para que sí sea una cota superior, pues habría que demostrar que de veras la unión es un elemento de C, ¿no? Para que fuera un elemento de C que fuera el más grande. ¿Ok? Y para ver que la unión de D es un elemento de C, pues hay que probar dos cosas. La primera es que es una cubierta abierta y la segunda es que no tiene una subcubierta finita. ¿Sí está bien? Y entonces, a ver, los elementos de D son cubiertas y entonces en la unión de D están los elementos de cada una de las cubiertas que estaba en D. Espero que se entienda lo que acabo de decir. Y bueno, entonces para probar que de veras esto cubre, entonces uno debería de ser capaz de probar que X, bueno, aquí hay que probar dos cosas, digamos la primera que hay que probar es que X es igual a la unión de la unión de D, ¿no? O sea que de veras esto cubre.
Y eso es más o menos fácil porque, a ver, pues vamos a hacerlo por contenciones. Entonces empezamos con la contención para acá, supongo. Pues sí, para acá. A ver. Entonces tomención X en X. Ajá. Entonces, como D es distinto del vacío, perdón, como D es distinto del vacío, yo puedo encontrar un elemento U en D. Ajá. Y recuerden cómo eran los elementos de D. Los elementos de D son cubiertas abiertas, o sea, lo que esté en D. Es decir, esta es una cubierta abierta de X, ¿no? O sea, los elementos de D son cubiertas abiertas de X. Y como X es un punto en X, pues entonces debe de existir un U abierto en U, este abierto, de tal manera que X está en U, ¿no? Porque acuérdense que eso sí, o sea, la U sí era una cubierta abierta. Pero si X está en U y U está en, o sea, U está, este U está en U garigoleada y X está en U. Eso quiere decir que existe un elemento de D de tal manera que tiene al punto X. Entonces lo que yo puedo concluir, por acá lo pongo, por lo tanto, entonces X está en la unión, a ver, bueno, lo voy a poner por partes, ¿no? Por lo, por lo tanto, U es un elemento de D, entonces eso quiere decir que U está en la unión de D, ¿no? Porque U garigoleada es un elemento de D, U está en U garigoleada, eso quiere decir que U está en la unión de D, y por lo tanto, como X está en U, pues X está en la unión de la unión de D. Ahí está. Y esa es esa contención. Y la otra, lo voy a poner aquí abajito, si uno se toma un punto, pues digamos X, en la unión de la unión de D, pues ya nada más hay que recordar cómo se describe esto, ¿no? Y entonces, eso quiere decir que, primero que nada, existe un U en la unión de D, de tal manera que X está en 1. Esa es la definición de estar en la unión de D, que existe uno en la unión de D. Pero que el U esté en la unión de D, eso quiere decir que existe un U en D, de tal manera que U está en U. Y uno recuerda que las U's garigoleadas eran cubiertas abiertas de X. Y entonces este de aquí es un subconjunto de X, ¿no? Entonces, por lo tanto, X está en U, está contenido en X y ya acabé la otra contención. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que acabamos de probar? Ah, bueno, y entonces, por lo tanto, la unión de D, si es una cubierta y abierta, ¿no? Abierta de X. Si es una cubierta abierta de X, porque acuérdense, los elementos de la unión de D son cosas que estaban adentro de una cubierta abierta, es decir, todos sus elementos son abiertos de X, y entonces es una cubierta abierta de X. ¿Y qué me falta probar? Me falta probar que no tiene subcubiertas finitas. Y bueno, como ya se acabó aquí esta página, me voy a pasar a la siguiente y voy a probar que la unión de D no tiene subcubiertas finitas. Y eso se dice así. Este, si tú tomaras una cantidad finita de elementos, digamos U1, U2 y así, bueno, lo voy a escribir bien. Me quiero tomar una cantidad finita de elementos en la unión. Si n es un número natural, y ahora sí, U1, perdón, U2 y así hasta UN son elementos en la unión de D, entonces, ¿uno qué puede decir? A ver, recuerde usted que para cada
I desde 1 hasta n, estar en la unión, o sea, fíjense que estos U's están en la unión. Entonces yo puedo encontrar para cada I una cubierta abierta, pero ahora en D, de tal manera que UI está en esta cubierta UI. A ver, y lo voy a escribir por acá. Ahora tengo una cantidad finita de U garigoleadas, ¿no? Tengo la U1, la U2 y así hasta la UN. Y todas estas viven en D. Bueno, este conjunto finito de U's son elementos de D y se acuerdan que D era una cadena, es decir, cada dos se pueden comparar. Entonces tú te agarras estos y dices, pues a ver, agárrate el uno con el 2 y dices, si este era más chiquito, pues les cambio, si el 2 era más chiquito que el uno, le cambio el índice y luego los comparo. Bueno, lo que estoy diciendo es que se pueden ordenar linealmente, ¿no? O sea, a lo mejor al principio no estaban ordenados linealmente, pero uno los puede ordenar linealmente, ¿no? O sea, tienen una cadena, o sea, esto es una cadena, entonces todos estos están relacionados 2 a 2 y entonces uno los puede ordenar. A ver, voy a poner aquí, podemos suponer, sin perder generalidad, que uno está contenido en U2, que está contenido en U3, y así te vas hasta el UN. Si no estaban hechos así, si no estaban así ordenados, uno los puede reordenar usando que des una cadena para que de verdad te queden así. ¿Sí está bien? Ok, y entonces, ¿qué puede decir uno? Entonces fíjese, después de decir todo eso, que si uno se toma cualquier I, desde 1 hasta n, pues entonces puede decir lo siguiente. El UI estaba contenido en el UI garigoleada y este está contenido en el más grande de todos que se llama UN. O en otras palabras, para toda I, los UIs están adentro de los UNs. O en otras palabras, la colección 1 hasta UN es un subconjunto de UN. ¿Sí está bien? O sea, bueno, ahora ya puedo decir que las U1 hasta UN son puntos en UN, o sea, le extraje una colección finita al UN. Pero ¿se acuerdan qué cumplía el UN? El UN era una cosa en D, que a su vez era una cosa en C, y entonces el lugar y goleada N lo que cumple es que es una cubierta abierta que no tiene subcubiertas finitas. Entonces esta cantidad finita de elementos no puede cumplir X. Entonces yo puedo concluir que la unión desde que y es igual con 1 hasta n de los UIs es un subconjunto propio de X. O no es X, mejor lo voy a escribir así. No es X. Y pues eso me prueba, fíjense cómo empecé, dije, pues me tomé un conjunto finito de elementos en la unión y acabo de probar que su unión de ese conjunto finito no puede ser X. O en otras palabras, uno puede concluir que la unión de D no tiene subcubiertas finitas. Finitas de X. Y ya, todo eso era, si uno recuerda un poco, todo eso era para probar que, fíjense que hemos probado. Ajá. Entonces, ok, probamos que C es un conjunto distinto del vacío. Ahí está. Que con la contención es parcialmente ordenado. Y aquí nos tomamos una cadena y en cualquiera de los dos casos encontramos una cota superior, ¿no? Este es un caso y este es el otro. Encontramos una cota superior en C. Entonces C cumple con todas las hipótesis del lema de Sor. Es decir, es un conjunto parcialmente ordenado, no vacío, en donde toda cadena tiene una cota superior. Entonces, por el lema de Son podemos afirmar que
C tiene un elemento maximal. Entonces lo ponemos por aquí, por el lema de Son. Existe, híjole, ¿cómo le llamaré a ese? Pues le voy a llamar B. Existe B en C, elemento maximal. Y nada más aquí voy a poner entre paréntesis, recuerde usted que algo es un elemento maximal si se tiene que, si U está en C y U es más grande que B, entonces uno puede concluir que B es igual a U. O sea, no hay elementos en C que sean más grandes que V. ¿Ok? Y entonces ahí silbamos y por lema de SOR existe un elemento maximal. Y entonces ahí vamos a poner esta rayita. Ok. Entonces vamos a hacer algunas observaciones de B. A ver, observaciones triviales. Observaciones. ¿No? Observaciones triviales, pues hay muchas. Bueno, primero que nada, y es importante, B, es una cubierta abierta de X que no tiene subcubiertas finitas. Subcubiertas finitas de X. Por nada más porque está en C, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada muy espectacular. Esa es una. Otra cosa que es importante, vamos a poner las observaciones. No sé, ya me gasté creo que todos los números. A ver, observación A. Observación B. Este, si de pura casualidad tú te tomas un U abierto de tal manera que U no esté en B, entonces cuando tú le unes ese U a la colección V, a la familia V, a la cubierta V, entonces, bueno, la observación es que, primero que nada, esto es una cubierta abierta de X. No, pues B ya lo era, V ya lo era. Si le agrego otra cosa, pues sigue siendo cubierta y le agregué un abierto, entonces sigue siendo una cubierta abierta de X. Pero la parte importante es que no tiene, es una cubierta que no tiene, no, perdón, lo que quiero decir aquí es una cubierta abierta de X que tiene subcubiertas finitas. Ok. ¿Por qué es cierta esta observación? Pues a ver, voy a poner aquí, no sé, como una razón de por qué esto es cierto. Pues observen nada más que B, que V es un subconjunto propio, de V unión U. Sí, pues B está contenido en B. Y U, ay, aquí dije que no estaba, no sé si lo dije, pero lo escribí mal. Pero lo que quiero es un abierto que no esté en B y se lo pego. Entonces es una cubierta, pues sí, y que tiene subcubiertas finitas. ¿Por qué? Pues porque, acuérdense, B es un subconjunto propio de B unión B, porque estoy pegándole algo que no estaba en B. Y entonces, si este estuviera en C, si este de aquí, a ver, lo voy a poner aquí con este color, este de aquí no está en C. Porque si estuviera en C, sería un elemento en C que es más grande que B. Entonces no está en C. ¿Y qué significa que no está en C? Pues para estar en C tienes que ser una cubierta abierta
que no tenga subcubiertas finitas. Entonces, como no está en C, pues tiene que no cumplir alguna de esas dos propiedades. Si es cubierta, entonces lo que tiene que pasar es que sí debe tener subcubiertas finitas. ¿Ok? Entonces esa es la observación B. Y la observación C, es que si yo intersecto S con B, con V, es decir, me tomo todos los elementos de esta cubierta V que sean subbásicos, esto no cubre a X. ¿Por qué esta cosa no cubre a X? Lo voy a decir más o menos rápido también. Si esta cosa fuera una cubierta de X, sería una cubierta de X formada solamente de subbásicos. Y si recuerdan, la hipótesis del lema de Alexander es que toda cubierta formada de subbásicos se le puede extraer una subcubierta finita. ¿Ok? Y entonces, pues, si si a esta colección se le puede extraer una subcubierta finita, pues eso sería una subcubierta finita de B, porque todos sus elementos son de B, que cubrirá X, pero eso no se puede porque en B no se puede. ¿Se entiende? Ok, bueno. Entonces esas son las tres observaciones que uno tiene que seguir. Y ya, ahora sí creo que vamos a hacer las últimas construcciones. Sí. Bueno, pues lo voy a poner aquí porque a ver hasta dónde podemos avanzar. Ok, las últimas observaciones. Bueno, vamos a empezar a decir cosas ya de todo lo anterior que hemos dicho. Entonces, primero, o sea, por C, como por C, como esto no cubre a X, pues debe de existir un punto X en X, de tal manera que no, perdón, de tal manera que para todo U que esté en esa intersección V, este, se tiene, se tiene que X no está en U. Si no, si esta familia no cubre, eso quiere decir que hay un punto que no está en ninguno de los de esta familia. ¿Ok? Bueno, ya lo puse ahí. Pero recuerde usted que B si es una cubierta abierta de X. Entonces, esto se cumple. Pero por A, lo pongo aquí, por A, por A sí debe de existir un B en la familia V garigoleada, de tal manera que X está en B. Ajá, ok. Bueno, eso es por A y por B. Digo, por C y por A. Y ahora vamos a usar el hecho de que esa es una subbase. Entonces, como esta BV está en V garigoleada, entonces acuérdense que la V garigoleada era una cubierta abierta de X, o sea, B es un abierto, es lo único que quiero decir. B es un abierto. Y entonces yo sé que entre un punto y un abierto siempre puedo meter un básico. Y de hecho voy a meter un básico que esté formado de elementos de la subbase S garigoleada. A ver, lo escribo. Tengo esto, ¿no? Además, yo sé que existe una N en los naturales y, ay, ¿cómo les llamaré estos? Los voy a llamar así, U1 hasta UN subbásicos, de tal manera que, a ver, lo voy a escribir acá, X está en la intersección desde que Y es igual con 1 hasta N de los UIs y eso se queda dentro del V. No dije nada muy espectacular, solo estoy diciendo mete un básico formado con la subbase S y entre X y B. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a hacer las siguientes observaciones. Para cada I, desde 1
hasta n. Fíjese usted en la colección este, BV pegándole, pegándole V, lo voy a escribir bien porque luego me dicen que escribo medio mal. V pegándole el UI. A ver, ¿qué me pueden decir de esa colección? A ver, esa colección, según yo, va a cumplir B. Bueno, va a cumplir las hipótesis de B. A ver, pues nos preguntamos, pues a lo mejor había que decir eso primero, ¿no? Entonces voy a borrar esto, perdonen ustedes. Para todo ahí, lo primero que hay que observar es que UI no está en B. Porque si UI estuviera en B, entonces sería un punto que tiene a X, que es subbásico y que está en B. Eso quería decir que sería un punto de este estilo, sería UI sería un abierto, sería subbásico, estaría en B y se tendría que X está ahí, pero eso no se puede. Entonces UI no puede estar en B. Otra vez, porque si UI, bueno, a ver, lo escribo, no vaya a ser que si UI estuviera en B, entonces UI estaría en V garigoleada intersección S porque es un subbásico y X estaría en UI, lo cual contradice pues esto que está escrito acá arriba, ¿no? Que ningún elemento de esa forma que sea subbásico y esté en B se tiene a X, ¿sí? Entonces UI no puede estar en B. Y ahora sí, nos fijamos colección, en la colección perdón, V garigoleada y le pegamos UI. Y entonces tenemos estas hipótesis, entonces ¿cómo se llama? Por B. Tenemos que UI no está en V garigoleada y entonces esta colección es una cubierta abierta de tal manera que tiene subcubiertas finitas. Acá. Y ya para terminar, para pasarme a la otra hoja, voy a poner aquí un punto y le voy a poner de hecho. Existe una subcolección que voy a llamar VI, se llama, porque estoy en la I, acuérdense. VI, una subcolección finita de VI, esta finita, que cumple que de tal manera que esto, VI unión UI, cubre a X. Y a ver, voy a hacer un comentario acerca de esto que acabo de decir, porque, porque sería bueno, a ver, esta colección de acá sí tiene subcubiertas finitas, aquí lo dice, ¿no? Tiene subcubiertas finitas. Y entonces, pues yo le puedo extraer una colección finita. O sea, si esta colección finita solo estuviera contenido o sea, si la que cubre la subcubierta finita de toda esta solo tuviera elementos de B, perdón, entonces B tendría una subcubierta finita. A ver, lo que quiero decir es que cuando, cuando uno va a extraerle una subcubierta finita a esta de acá, lo que tiene que pasar es que el UI tiene que estar en esa colección, ¿no? El UI tiene que estar a fuerzas en esa colección, porque si no estuviera, este, si no estuviera, no podrías, bueno, llegarías a una contradicción. ¿Sí está bien o no? Ok, o sea, el UI tiene que ser parte de estas cubiertas finitas. O sea, cuando yo le pongo, bueno, ya lo dije medio enredado, pero lo voy a volver a decir. Cuando yo le extraigo una subcubierta finita a esa colección, el UI tiene que aparecer, porque si el UI no apareciera, entonces todos serían elementos del otro lado, y entonces eso significaría que B tendría una subcubierta finita, y eso no es cierto.
Entonces, las subcubiertas finitas de esta colección, todas deben de tener al UI y entonces todas se pueden poner como una colección finita de elementos de B y además el UI. ¿Ok? Ya terminamos, creo, casi. Entonces vamos a proponer una cubierta finita. Ajá, ok, listos. A ver, entonces, nada más antes de pasarme a otra hoja, quiero recordar que tengo estas colecciones BIs y tengo estas colecciones BIs que así las obtuve agregándole a V el UI y tengo esta B que recuerden que tiene a X y tiene a esta intersección de básicos, ¿ok? A la intersección de los UIs. Bueno, pues ya para terminar, propongo una cubierta. Entonces, pues fijémonos, no sé, fijémonos este, en la unión. O sea, a ver, proponemos U. No, bueno, ¿cómo lo pongo? Sí, fijémonos en la unión de las colecciones estas BIs y peguémosle el conjunto V. A ver, primero que nada, todas estas cosas viven adentro de B. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que para acá la unión desde que y es igual con 1 hasta n de los BIs, ahora sí ya lo escribí bien, unión el V. Ok, entonces esto primero que nada está contenido en V. ¿Por qué? Recuerde que cada uno de estos está contenido en este y entonces la unión está contenido en este. El B era un elemento de B, lo escribimos en la página anterior, entonces el unitario de B también está contenido ahí y entonces la unión es ahí, así. La otra observación que hay que hacer es que este es un conjunto finito, ¿no? Es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque todos los BIs eran conjuntos finitos y entonces si uno una cantidad finita de conjuntos finitos, obtengo un conjunto finito y el V pues es un punto, entonces a este finito le estoy pegando un elemento, sigo siendo finito, ¿se entiende? Este de acá, entre paréntesis, es la unión finita de conjuntos finitos y luego le pegué uno, entonces es un conjunto finito. Y la otra cosa que tengo, la otra cosa que tengo, voy a decir que es un conjunto finito y la afirmación es, a ver, afirmación, ya para terminar, es que esta cosa cubre a X. Es una cubierta abierta de X. Bueno, abierta sí es, ¿no? Porque todos los elementos de BI eran elementos de B que eran abiertos. Este es un elemento de B que también era abierto, entonces abierta sí es. Ahora que cubre a X, pues nada más tendríamos que hacer una contención, ¿no? Porque pues todos los elementos de esta colección son subconjuntos de X, entonces están, bueno, a ver, lo digo. Si me tomo es una cubierta abierta de X. Ok, entonces, a ver, uno observa que X, si X está en X, este, tómese un X en X. Tómese usted un X en X. Y entonces tenemos dos casos. Caso 1. El caso 1 es que exista una J entre 1 y N y exista un B en, no, B no le puedo llamar, exista un W en BJ, de tal manera que X esté en W. Ok. Si esto pasa, pues ya acabaron, porque eso significa que entonces X está en la unión. X está, ajá, sí está bien, ok.
Entonces, eso significa que X está, no, perdón, eso significa que, ay, ¿cómo lo digo? Eso significa que X está en W y W está en la unión desde que y es igual con 1 hasta n de los U's, ¿no? Y entonces eso quiere decir que existe un elemento de esta colección, este W, bueno, y esto por supuesto está contenido en la unión desde que y es igual con 1 hasta n de los V's, estos eran V's, V's is, unión B, ¿no? Ok, entonces ya encontré uno de esta familia que tiene a X y eso quiere decir que la familia sí cubre. Ese era el caso uno. Y el caso 2, pues, ¿qué es el caso 2? Que para toda J, no, entonces lo voy a escribir así, que para toda I, desde 1 hasta N, este, y para todo WJ, en WJ, se tiene que X no está en W. Y entonces que uno puede concluir, por lo tanto, fíjense, que X no está en W, ¿eh? Esa sería la negación de lo de arriba. Y entonces, ¿qué dices? Ah, fíjate que X no está en ninguno. No sé por qué le llamé WJ aquí, pero esta J sobra. Entonces aquí le voy a poner W. O sea que ningún elemento del V garigoleada J tiene X. Pero recuerde usted, ay, aquí no es, a ver por qué no me dicen, aquí es W, es I. Aquí es I, ok. Ahora sí, ningún elemento de la V garigoleada I tiene a X. Pero entonces uno recuerda, chin, ¿se acuerdan que esta colección cubría? Y entonces dices, si tu punto X no está en ninguno de estos, entonces ¿dónde tiene que estar? Pues tiene que estar en este lado. Entonces lo que yo puedo concluir es que si no está en ninguno de esos, entonces X está en el UI. Eso quiere decir que X está en la intersección de todos los UIs. Y si se acuerdan, la intersección de todos los UIs fue tomada de tal manera que estuviera dentro de B. Y entonces, por lo tanto, X está en B, que está en la unión desde que y es igual con 1 hasta n de los VIs, unión V, que es este de acá, y eso prueba que por lo tanto X es cubierto por un elemento de la colección. Y eso quiere decir que X está contenido en la unión de esta colección, en la unión de esta colección. Y bueno, la otra contención de que todos los de esta colección están contenidos en X, pues es por el hecho de que esta colección está formada por subconjuntos de X. Y entonces, ¿qué acabamos de construir? Acabamos de construir una colección finita de cosas en esta V, esta de acá, una colección finita de cosas en V, de tal manera que cubre a X. Eso quiere decir que B tiene subcubiertas finitas. Por lo tanto, V tiene subcubiertas finitas de X. Pero pues eso no es cierto, ¿no? Porque B estaba en V garigoleado estaba en C y estar en C pues significa que no tiene subcubiertas finitas. Bueno, entonces llegamos a que por un lado V está en C, por el otro lado no está en C, y entonces eso es una contradicción que vino de suponer que X no era compacto, y entonces por lo tanto X es compacto, y eso terminaría la prueba del teorema de la subbase de Alexander. Bueno, pues una de las aplicaciones del teorema de aplicaciones soné como ingeniero.
una de las consecuencias del teorema de la subbase de Alexander, que el producto de espacios compactos es compacto. Entonces, pues lo dejamos para la próxima. Nos vemos pronto, cuídense.